Relatos orales de mujeres rurales. Tengo 52 años. Infancia. A ver, mi infancia fue como muy tranquila, ya que fui criada en la casa de mi abuela, ya que mi mamá tenía que salir a trabajar para poder pues como ayudar a levantar a sus hermanos mayores y también pues obviamente para traer las cosas para mí, ya que el papá nunca respondió por mí ni nada. Entonces me levanté en la casa de los abuelos, con los tíos, con varias gente y éramos como hermanos. Fue una niñez de normal, ir al kinder, después una primaria, ya el bachillerato, entonces todo fue como muy normal. Muchos juegos, o sea, mi infancia fue de muchos juegos en la calle. O sea, yo soy una persona muy amigable, entonces en la casa siempre tocaban y preguntaban por mí, para saltar lazo, para jugar escondidijos, para jugar ponchado, para partido libertado, para jugar todas esas cosas. Igual también en la escuela era muy normal, eh, donde nos reuníamos todos los del barrio y íbamos pues a la escuela a estudiar y regresábamos, teníamos una jornada de hasta por la tarde, entonces veníamos, desayunábamos, volvíamos a almorzar y volvíamos ya pues en la tarde. O sea que fue algo muy bueno. En la escuela también, aunque no fui tan buena estudiante ni me gustó tanto, pero sí pues como de diversión, siempre de jugar, siempre de estar en partidos de basquetbol, en cosas de dinámicas. A mí me fascinaba pues como mucho eso, y entonces al ser tan, pues sí, como buena compañera, digámoslo así, mantenía muchas amistades, o sea, muchas amigas. Y tengo una historia para decirles, para contarles. Me quedé con las ganas de una muñeca que vendían grandes, o sea, que yo quería una muñeca grande de zapatos y siempre se la pedía al niño Dios y nunca me la trajo. Entonces me quedé pues como con esas ganas de esa muñeca. ¿Y cómo la castigaban y por qué? Siempre nos castigaban, siempre con chancla. Siempre un castigo también en gritos, mucho grito. O sea, quieta, no se demore, vaya, mucha amenaza. Se la llevan, por ahí un viejito que roba niños, y pues no más así, con chancla, palmadas y no más, así era como los castigos. Porque acá, cerca de la casa de mamá hay una barrera. Entonces eso era lleno de arena de la blanca, la que siempre pues, hemos conocido, y nos tirábamos de allá hasta bajar abajo y veníamos horribles a la casa. Entonces eso fue un castigo muy horrible y me dieron una pela impresionante. Matrimonio. Yo me casé a los 17 años. Pues tomé la decisión primero porque yo ya llevaba 5 años charlando con la persona, pues con el esposo. Ya habíamos llevado 5 años de novios y que ya era mucho tiempo, el cual ya él se encontraba en una finca viviendo y me insistía mucho pues que nos casáramos, porque se mantenía pues como muy solo allá. Y igual yo pensaba, no, pues si esta es mi oportunidad, pues cómo no me voy a casar. No, yo me tengo que casar porque ya apenas la edad, y entonces eso fue lo que hizo que me casara y yo me sentía totalmente enamorada, ¿cierto? O sea, muchos detalles, muchas cositas, muchas cosas, y uno se siente como muy enamorado. Entonces uno dice, no, pues yo me voy a casar. Y entonces al llevar tanto tiempo de noviazgo, eso también influye mucho a uno tomar esa decisión. Pero yo estaba muy joven y en ese entonces uno nomás se podía casar a los 18 años. Tenía los 17 años y tenía que tener la autorización de la mamá, para una firma para yo poderme casar. Ella no quería ir a dar pues como esa firma, y entonces eso siempre fue como complicado, ya que ella me decía que no me casara tan joven, que yo acababa de salir del bachillerato y que no era como momento de casarme. Pero igual de todas maneras pues el enojo mío era mucho con ella porque no, yo quería casarme, hasta que ella fue y firmó. ¿Y cómo le cambió la vida? Me cambió muchísimo, o sea, la vida cambia muchísimo porque vivía en el pueblo, siempre viví en el pueblo, mis 17 años, y ya me desplacé para una vereda, Las Acacias. Entonces fue un cambio muy,
pues sí fue muy duro, donde lloré mucho, yo quería venirme para donde mamá, pero pues no era posible, ¿cierto? Y ahí sentía yo ya que no estaba como tan enamorada, que solo era un apego, pero no, pues las creencias y las cosas que nos enseñaban y nos decían, no, eso era como muy normal así. Le decían a uno que si uno se casaba era para toda la vida, que uno se tenía que aguantar, que todas las personas éramos diferentes, que al principio todo era muy duro para entendernos, pero que ya con el tiempo, que todo iba cambiando. Entonces uno como dándole tiempo también, porque también uno, o sea, es un cambio muy brusco de irme del pueblo para la finca, otra cosa, uno sin saber casi hacer de comer. La verdad es que yo no sabía hacer de comer, entonces era muy complicado y llegar allá en esa finca había que hacerle de comer a trabajadores, no solamente a la persona con la que me había casado, sino también a los trabajadores que habían allá. Entonces yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer para hacer tantas cosas? Y de lo que me preguntan que si me arrepiento, en este momento totalmente arrepentida de haberme casado, de haber tomado esa decisión en ese momento, en esa edad de mi vida. Y pienso que si pudiera devolver el tiempo y, y con mi experiencia de ahora y con lo que he vivido, no me volvería a casar. O sea, no, es que sería un no rotundo, porque las cosas sí, para mí han sido muy complicadas. De pronto dicen, ¿por qué tan arrepentida? ¿Por qué ese no así de una? Porque, o sea, no fue la persona con la que yo creí, o sea, que yo creía que era. O sea, cambió totalmente. La forma de ser, la forma o sea, de vivir era muy diferente la de él y la mía, y ya pues empezaron a haber muchos problemas en la que él ya quería pues que yo debía hacerlo como lo que él dijera, entonces ya empezamos mucho a chocar. Resulta que tengo algo muy triste dentro de muchas cosas que tengo, de que él llegó una tarde y me dijo que lo habían hecho perder, que porque él debía como algo, y entonces como una plata de un ganado o así. Y entonces yo me puse muy horrible, pues que como así, que platas, que qué. Y entonces me dijo que no, que le empacara un poquito de ropa y que le empacara una cosa de comida, que a él lo iban a llevar, es que por allá que para el Carmen, pero que yo no lo podía volver a llamar ni nada, que porque él, no, pues porque lo estaba siguiendo y que obviamente me iban a buscar a mí. Yo le dije que yo con el niño, porque yo ya tenía el hijo, que yo qué iba a hacer. Entonces me dijo que no y se fue. Resulta que nada, él no se comunicaba, pero resulta que mandaba a un compañero que trabajaban a decir que le mandara comida. Entonces yo le preguntaba que dónde estaba y que no me podían dar información. Resulta que ya empezaron a decirme que yo tenía que dar plata, es que él debía 14 millones. Yo lloraba, yo les decía que yo no tenía con qué conseguirme esos 14 millones. Yo me pegué una enfermedad horrible, yo tenía que venir al psicólogo porque yo ya no sabía qué hacer. Cuando muy raro pues como todo, del desespero mío, pues yo sin saber qué hacer, busqué ayuda y me dijeron que de pronto podía ser mentiras. Entonces yo ya empecé a dudar de él. Resulta que tuve que conseguir un detective a ver qué pasaba, y resulta que sí. A los 2 días me trajeron razón, que él salía por las mañanas, él sí estaba escondido en esa casa, pero salía por las mañanas a cuidar las gallinas. Resulta que entonces vinieron a pedirme plata y yo dije, no, yo ya no voy a dar, o sea, no voy a dar, yo no tengo plata y listo, pero nunca les dije que yo ya sabía, ¿cierto? Resulta que como yo no accedía a eso, ya le empezó a llamarme, que ya había solucionado el problema, que iba a volver a la casa. Solamente quería que él viniera para yo decirle en la cara todo lo que yo sabía y que por qué me había hecho eso. Y resulta que ya volví a la casa, cuando volví a la casa lo enfrenté y adivine el cínico que me va diciendo, ay no, eso ya pasó, eso ya listo, eso fue una bobada. Y me pesa en este momento no haberlo demandado,
O sea, porque eso es una extorsión. O sea, el mismo esposo extorsionándome. Eso es algo muy grave. O sea, pero de yo de miedo, de no decir nada en la casa, de estarle tapando cosas, se aguanta uno de eso. No, yo como voy a decir donde mamá, qué pena. Siempre le metieron, no, qué pena. Este señor como trabaja, que vea que era muy buen, pues como muy trabajador. Y yo para ir a llegar a decir con esas. Me aguantaba, lloraba. Maternidad. A ver, yo me convertí en mamá, me convertí a los 19 años. Pues tampoco fue como tan bueno, o sea, mucha alegría cuando tuve que estar en embarazo. Eso fue una alegría pues como muy grande, pero los 9 meses fueron muy duros porque empecé a sufrir preeclampsia, a los 3 tuve amenaza de aborto, entonces pues fue siempre muy difícil y uno acá en la finca es muy complicado pues para uno estar saliendo, viniendo y la preeclampsia era súper, o sea, súper elevada porque, o sea, yo me hinchaba, no sentía las manos, la boca, no sentía los pies, entonces fue muy difícil, inclusive el hijo lo tuve por cesárea, no pudo llegar a los 8 meses nomás porque la preeclampsia fue impresionante, entonces, bueno, después del parto también me fue muy mal porque tuve un sangrado miedoso que yo no era capaz ni de levantarme, entonces todo fue muy difícil. Ya pues como la ida para la casa, empezar a ser mamá, eso no fue nada fácil. Yo pedí pues en la casa de mi mamá me dejaron un mes cuidándome, allá todo muy bueno pues porque sabían cómo se cuidaba, cómo lo podía bañar, porque uno piensa que si lo va a bañar hasta se ahoga, que si le echa jabón no, pues que mejor dicho, entonces uno no sabe nada. Toda la inexperiencia siempre lo hace a uno como ser más difícil las cosas, ¿cierto? Y no me arrepiento, jamás me arrepiento de ser mamá. Le doy gracias a Dios que hoy tengo pues el hijo y no me arrepiento. Muy difícil por la inexperiencia mía, porque no sabía hacer de comer. O sea, no sabía hacer de comer. Y otra cosa, en la oscuridad en la noche en un campo. O sea, era horrible, o sea, yo no me imaginaba cuando me casé, yo pensaba nomás era que felicidad, todo muy rico, conversas y todo eso. No, pero uno llega a la realidad y ahí es donde uno se da cuenta. La oscuridad, uno hay veces solo. Yo veía tantas obligaciones donde yo tenía que levantarme a moler, a despachar no solamente pues al esposo, sino también estar pendiente de un hijo, también de 2 trabajadores que siempre se mantienen en la finca para darles comer, para lavarles, entonces fue muy difícil, en ese entonces no teníamos pañales, era así pues con pañales normales y mamá me enseñaba pues que con hilachitas también porque ya empezaron a orinar bastante. Entonces sí, la dieta fue muy buena hasta que estuve el mes que estuve donde mamá. Ya a los 15 días tuve una muchacha que me ayudaba a ratos y iba por ahí mediodita, me ayudaba y listo, ya se iba. Entonces ya después de los 15 días levántese y defiéndase. Yo solamente pensaba eso. ¿Cómo voy a hacer yo para levantarme, para enfrentar tantas cosas? No es fácil, pero tampoco es imposible. También tengo algo muy, muy particular para contar. A los 8 meses, cuando mi hijo tenía 8 meses de nacido, yo empecé a enfermarme. Yo ya veía que yo ya no me sentía igual, que ya había cambiado también mucho, pues como por, no sé si por la tenida del hijo o ya las enfermedades. Y yo pensaba, yo no soy capaz de levantar el hijo porque me siento enferma. Yo me sentaba en un banco y me tapaba con una ruana por a las 5:30 que tenía un descansito de la tarde o así, y a mirar para arriba y a llorar, porque tenía una tristeza por tantos problemas y por tantas dificultades que estaba pasando. Entonces yo decía, no, yo necesito estar tranquila, yo voy a llamar a donde mamá para ver si me cuidan el niño siquiera unos días, a ver si yo con eso me alivio. Y yo me ponía y me pasaba en la cuna del niño mirándolo, y lo miraba, y yo en el pensamiento decía, yo no voy a ser capaz de levantarlo, qué pesar, yo qué voy a hacer. No, yo me sentía horrible. O sea, yo me sentía que yo no iba a ser capaz con él. Entonces cogía la bocina en ese entonces eran radios, teléfonos. Aquí en la casa había un radioteléfono. Y yo, ay, a ver, si ustedes me reciben el niño, me lo cuidan o me reciben el niño, que es que yo me siento muy mal. Y yo no era capaz y volvía y colgaba. O sea, yo
timbrar el teléfono, pero yo volví y colgaba porque la inseguridad mía de llamar era que me habían dicho, usted está muy joven, usted no se debe de casar, ya me lo habían advertido, eso es para toda la vida, aquí no va a volver usted, entonces usted se tiene que aguantar. Entonces eso siempre me lo dijeron antes de casarme, o sea, yo estaba súper advertida. Ay, qué bueno yo estar donde mamá con el niño y ya. Yo a mí me quedaba mejor donde mamá, pero eso nomás lo pensaba para mí. Yo a nadie se lo comenté ni nada. Era ahogada yo misma en mis problemas y en mis cosas, porque quién se atrevía uno a llamar. Y es mejor, hay veces uno decir a tiempo, hay veces va tanto tiempo uno aguantándose cosas, pero en ese entonces era así, que uno no se podía devolver para la casa, que tenía que quedar, aguantar el marido y todo eso. Entonces listo, me quedé. Rutina. No, pues me levantaba a las 5:30, me levantaba en ese entonces a las 5:30, siempre pues como la guapanela que se tuviera el café, el chocolate, ya luego hacer arepas, porque se desayunaba pues, con las arepas molidas, porque el esposo venía de una tradición de los padres que siempre se hacían las arepas, entonces eso había pues que, y uno pensaba que eso había que cumplir, lo que había que hacer arepas, entonces tenía que hacer arepas para todos, y ya también la crianza del hijo, ya bueno, ya después llegaban a las 9 exacto a desayunar. Ah, no, primero llegaban a tomar tragos, parva, café en leche y bueno, de se iban, llegaban a las 9 a desayunar y a las 12 en punto llegaban a almorzar. Eso era muy duro para mí las horas porque no me daba tanto con el niño para darles también a ellos. Entonces yo era cogida de la tarde, siempre casi nunca fue muy precisa para el almuerzo porque me cogía mucho la tarde. Y ellos llegaban y se sentaban porque ellos tenían un horario, pero no se sentaban y no le ayudaban a uno en nada. O sea, muchos, no más por ahí de vez en cuando estaba así, que uno estaba muy ocupado, le cogían y le cargaban el niño un momentito. Sí, y por la noche igual comí, no, antes el algo y después comida. O sea, yo terminaba cansada. O sea, yo me acostaba a 9:15 de la noche, ya cansada pensando en mañana. Conflicto armado. Claro, sí, el conflicto armado me tocó, ya que por acá en la vereda de las acacias empezaron pues como la guerrilla a amenazar la gente y a pedir vacunas. Obviamente si usted no daba la plata, pues ellos bombardeaban las casas. Entonces eso fue muy traumático. Ellos llegaban a ir a la casa a pedir comida y también pues vacuna. Al que tuviera mucho, mucho tenía que dar. Al que no tenía tanto, tenía que dar poquito, pero había que dar. Y fuera de eso que llegaban a las 6, 7 de la noche o por la mañana, a cualquier hora, a que les teníamos que dar comida y también pues por la vacuna. Las armas las cargaban en unos costales, cuando llegaban las metían debajo de los escaños que hay en la casa y ya pues había que prepararle la comida. Eso fue algo también muy duro porque el miedo también de uno hacer en la cocina y la gente afuera. Y lo primero que nos decían, apaguen la luz, que no más quede la luz de la cocina prendida. Que ellos también me decían, denme el niño para que usted nos pueda hacer de comer. Y yo, obvio, no quería entregarles el niño porque yo sentía que ellos no me podían o que se me lo iban a llevar, entonces eso fue algo muy traumático. Hubieron muchas casas que las bombardearon y entonces sí, fue algo muy duro porque también por otra parte iban los paracos. Ellos sí no iban como a pedir comida, o a mí no me tocó que fueran a pedir comida, pero iban por las vacunas. Y a uno le preguntaban, ¿qué ve usted raro por aquí? Ah, no, entonces uno tenía que decir, no, nada, y uno sabiendo. Y en las noches encerrarnos ligero, porque también veíamos los enfrentamientos, entonces veíamos las luces de las balas, cómo cruzaban, entonces eso, imagínese usted para cómo iba a dormir. O sea, ya usted con una imagen de esas era impresionante, que de pronto ya también llegara a la casa. Ser una mujer campesina. Pues sí, fue un reto para mí, aunque no fui del campo criada pues que en un campo, pero me tocó, sí, me ha tocado aquí en el campo y sí, es algo bonito y sí, me siento orgullosa, porque sinceramente he aprendido mucho del campo, de querer más los animales, de cuidarlos, de la tranquilidad, ¿cierto? Cuando se ha podido, pues la tranquilidad y de todo lo que he aprendido. O sea, he tenido cosas muy malas,
pero del campo tengo aprendizajes muy bonitos y que yo nunca pensé que yo iba a ser capaz de levantar pollos, de tener mis gallinas, de tener mis perros, ¿cierto? De tener los marranos, de ordeñar. Yo nunca pensé que iba a hacer eso. No, porque yo siempre he sido pues como del pueblo. Y sí, y más bien tan joven. Entonces sí me siento orgullosa, aunque muy difícil fue el aprendizaje, ha sido el aprendizaje, pero sí, sí orgullosa de haber sabido sacar todo eso adelante y no haberme rendido. Y ya pues ya en esta instancia de mi vida, ya pues ya no tengo el esposo, ya por tantos problemas, y ya no más que pues tengo el hijo, y ya él trabaja acá, pues ya trabaja en otras partes, y él todos los días tiene que viajar desde aquí de las Acacias, y tiene que viajar 2 horas. Entonces estamos mirando él y yo la posibilidad de salir de aquí, de este pedacito de tierra y de la casita, porque fue lo único que nos quedó para mejor venirnos para irnos de pronto para el pueblo, para la Unión, a pagar un apartamentico, de pronto que nos quede fácil de pronto comprarlo o así, o pagar un arriendito, porque ya le queda muy difícil esta viajera hasta acá. Y también ya uno en la edad que ya tengo varios problemas de salud, entonces me es más fácil acá en el pueblo para ir al seguro, para trasladarme de pronto a Río Negro a una cita, a La Ceja, entonces puedo hacer las vueltas para no estar tampoco como molestando, porque siempre uno molesta como a los de la casa, a los que hay en la casa, a ver si le pueden hacer el favor, porque uno estar saliendo siempre le queda complicado. Entonces eso es, yo creo que ya estamos como, eso va a ser como el plan, y sí, ya uno ve que ya es muy difícil trabajar y uno ya pues como solo. Este relato hace parte del proyecto La construcción y representación de la identidad femenina en la Unión Antioquia, relatos orales de mujeres rurales.